Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Infinito. Estamos en casa. Hoy Vale nos viene a hablar sobre inteligencia emocional. Hola Vale, buen día, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Saluda a toda la audiencia acá con un nuevo segmento de I4D Te Acompaña, un viernes. Un viernes que está fresquito para estar en casa, el fin de semana también se pronostica que va a estar un poco fresco. Y bueno, aprovechando este tema que ya lo veníamos tratando en otros programas, que es un tema muy interesante que a los oyentes les gusta mucho, ¿no? Hablar esto del tema de la inteligencia emocional. ¿En qué consiste, Vale, la inteligencia emocional? ¿Qué se puede decir de esto? Sí, así como decís, Vivi, que ya lo trajimos en otras ocasiones. Bueno, ahora profundizar un poquito, ¿no?, en lo que es la inteligencia emocional. ¿Y esto qué significa inteligencia, no? Esto de escoger como la mejor opción entre varias. Y al tener uno más conocimiento nos va a permitir elegir mejor. En este sentido, por ejemplo, tener a disposición un buen registro de nuestras emociones es una información que nos va a posicionar para elegir mejor. Y la inteligencia emocional tiene que ver con esta capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y manejar bien las emociones, o sea, en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Y hay como 5 habilidades que la componen. Primero, el autoconocimiento, que tiene que ver con esto de conocerse, de sentir, de vivenciar las emociones, de identificarlas, nombrarlas, o sea, ponerlas en palabras, que esto parece simple, muy fácil, pero no siempre lo es. Y a menudo, digamos, es como que sensaciones o emociones displacenteras, por ejemplo, las tapamos y buscamos no hablar de eso o reprimirlas, como se dice. Entonces, tomar conciencia de las emociones, escuchar lo que nos envía, estas señales que nos envía nuestro cuerpo, y establecer también contacto con esto, que parece sencillo, pero como digo, muchos lo relegan. Entonces este autoconocimiento tiene que ver con hacer consciente nuestro estado emocional. Y otra... Sí. No, disculpa, continúa. Claro, no, y otra que decía que las habilidades que la componen también tiene que ver con la autorregulación. Una vez que conocimos, que hacemos conscientes estas emociones, que las ponemos en palabras, tenemos que ver cómo hacemos esta gestión de la emoción, cómo autodominamos estas emociones, cómo medimos nuestras reacciones, por ejemplo, qué hacemos con el enojo, con esta angustia, con la ansiedad. Todo esto tiene que ver con la autorregulación. Después viene la automotivación, que tiene que ver con eso de la persistencia, la responsabilidad, la capacidad de motivarnos, como dice la palabra, de las posibilidades de tener éxito en lo que hagamos. Y después ya viene lo que es la empatía, que también la mencionamos muchas veces, que es esta capacidad de reconocer las emociones en los demás. Y también ese autoconocimiento que decía yo recién nos va a permitir conocernos más, manejar nuestras emociones y a la vez entender más las emociones de los otros. Y por último, las habilidades sociales, que es esto de manejar las relaciones nuestras, las interpersonales, ¿no? De llevarlas y de esa capacidad de socializar, que algunos lo tienen como una inteligencia aparte, lo de las habilidades sociales, la inteligencia interpersonal. Sí, ya habíamos hablado en otro momento, inclusive con el coach, del tema de las 8 inteligencias, ¿no? Sí. Para la gente que está del otro lado, Vale, y por ahí no nos ha seguido a lo largo de los programas, sería bueno decirle, no sé, alguna definición de qué son las emociones y cómo estas emociones influyen en nuestras decisiones personales. Claro, esto decíamos, ¿no?, de cómo está compuesta esta inteligencia emocional y después, bueno, qué son las emociones y cómo influyen en nuestras decisiones. Y las emociones son como en estados psicobiológicos, que se dice conceptualmente, que nos brindan información y energía y afectan nuestro desempeño personal. Es como el vehículo ese que uno une lo consciente con lo inconsciente también. Y son respuestas a estímulos. Por ejemplo, cuando hay un estímulo que viene del exterior, el cuerpo se activa
y empiezan a generarse una serie de reacciones, ¿no es cierto? Cuando siento miedo, por ejemplo, o cuando estoy ansioso, angustiado, el cuerpo se prepara o para la defensa o para la huida. Entonces se activa ahí el sistema simpático del sistema nervioso y se baja lo que sería el sistema parasimpático, que es lo que regula el sistema digestivo, el sueño, el sistema inmunológico, la reconstitución celular, todo eso. Entonces, por eso decimos, cuando tenemos emociones displacenteras, como esta que nombraba, es como que baja lo que regula el sueño, lo que regula el hambre, las defensas, todo eso. Entonces, hay que por ahí separar lo que es la emoción de la conducta. Entonces, ahí son como esas respuestas que se desencadenan cuando hay estímulo, pero el estímulo que uno percibe puede ser como por ejemplo en el miedo, que uno siente una amenaza, esa puede ser real o no, es lo que uno percibe, y ahí se relaciona también con nuestros pensamientos, esas percepciones que uno siente y que va haciendo toda esta reacción en el cuerpo, ¿no es cierto? Y como decía yo, se activa determinadas funciones y hace que otras bajen. Entonces esta respuesta a todo esto que se desencadena serían las emociones y influyen mucho en nuestras decisiones. Muchas veces nosotros cuando estamos, por ejemplo, enojados, angustiados, ansiosos, por ejemplo, no podemos conciliar el sueño o nos cuesta concentrarnos en algo o no sé, o directamente comer, o todas esas funciones es como que nos cuestan más porque estamos con esta emoción displacentera que es la ansiedad, por ejemplo, la angustia. Entonces es muy importante estas emociones y cómo influyen, ¿no es cierto?, a la hora de tomar una decisión o actuar en algo. Y muchas veces, como decía yo, es como que tendemos a tapar las emociones. Claro. Y las emociones... No, y ahí me surgía una duda, ¿vale? En cuanto a la toma de decisiones. Creo que así también como cuando tenemos emociones displacenteras, también cuando tenemos una exacerbación de felicidad o de alegría, podría decir, también no sé si está bueno cuando estamos ahí de la toma de decisiones, ¿no? No sé si esto es así en la práctica o no, si también afecta de alguna manera la toma de decisiones. Claro. ¿No es cierto? Esto de, por ejemplo, lo que decíamos recién, eso, ¿no es cierto? De que a veces las emociones nos dan señales, ¿no? Son como, digo yo, brújulas existenciales, porque, digamos, en las displacenteras, bueno, todo lo que decíamos sucede que nos cuesta concentrarnos, que nos cuesta hacer cosas, ¿no es cierto? Pero en los momentos por ahí de calma, tenemos que escuchar esas señales también que son las emociones. A veces uno está en una reunión, por ejemplo, y se siente mal, o está en las situaciones cotidianas, en el trabajo, cuando uno no está motivado o no encontró una actividad que le guste, están esas señales, ¿no es cierto?, que por ese lado no es. Entonces es como que muy importante escuchar esas señales del cuerpo, esas emociones, en los estados de calma. Porque por ahí estamos haciendo algo que no nos gusta. Estamos en una actividad, en una relación de pareja que no nos gusta, y nos dan señales, hay señales, pero que nosotros, ¿qué hacemos? Las desoímos, las tapamos. Claro. Y muchas veces eso influye, y a largo plazo también, como decíamos, emociones. La emoción dura 90 segundos. 90 segundos es el tiempo que uno tiene, todas esas reacciones químicas en el cuerpo, las que mencionaba yo recién del sistema simpático y parasimpático, son 90 segundos. Pero uno la puede renovar y se hace constante, ¿no es cierto? El enojo, con los mismos pensamientos, uno lo vuelve a renovar y se vuelve a renovar ese ciclo de 90 segundos. Entonces está como en ese estado permanente, y eso decíamos que también trae los perjuicios para el cuerpo, que decíamos que a largo plazo empiezan las enfermedades. Entonces uno muchas veces cuando está, que no escucha esas señales o las tapa, es como que a largo plazo uno también se va como enfermando. Entonces por eso es muy importante, no sé si se entiende el concepto de escuchar esto de las emociones para tener mejor esta automotivación y todo lo que hablamos, de poder regular nuestra conducta. Creo que dijiste a lo largo de lo que venís contando 3 palabras claves para el tema de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento,
la autorregulación y la automotivación, ¿no? Y la verdad que por ahí darse cuenta de esas 3 palabras fundamentales es muy importante justamente para esto de manejar o tener conciencia de la inteligencia emocional, que es muy difícil, ¿no vale? Creo que cada día nosotros tratamos de poner en práctica, teniendo los pensamientos positivos, qué sé yo, pero es como vos decís, algunas veces las emociones nos ganan, muchas veces a favor y otras veces en contra, en la toma de decisiones. Claro, las tapamos, ¿no? Por ejemplo, llego o está haciendo algo y no quiero pensar o no voy a pensar, me voy a poner a ver una película, hago otra cosa, me lleno de actividades para no tener ese momento de escuchar, de autoconciencia, de autoconocimiento y de escuchar estas señales, porque uno las va, como digo, tapando, reprimiendo, y ahí es cuando después vienen estas dificultades. Y por ejemplo, las emociones son energía, son puro, emoción significa movimiento y significa acción. Y muchas veces uno, por ejemplo, la única emoción que no es energía es la tristeza. Cuando uno está triste porque perdió algo, por lo general es porque perdió algo, un trabajo, una pareja, por un duelo, por lo que sea, te quita energía la tristeza. Y porque tiene una función, que es la de soltar. Te quita energía para que puedas soltar eso que perdiste. Es como cuando uno agarra un lápiz y está aferrado a ese lápiz y no lo puede largar, entonces la tristeza lo que hace es quitarte esa fuerza, esa energía, hacer ese proceso, elaborarlo, para poder ahí soltarlo. Entonces las emociones también tienen su función, por eso es muy importante oírlas y hacerlas conscientes. Y esto uno lo puede lograr, lo puede hacer. Entonces eso es como muy importante y tiene que ver con esta inteligencia emocional que nos va a permitir llevar primero a nosotros, qué hacemos en momentos de enojo, qué hacemos cuando estamos ansiosos, angustiados, qué hacemos cuando estamos tristes, todo eso, y nos va a permitir ir elaborando y teniendo unas conductas adecuadas y asertivas, ¿no es cierto? Por eso influye o son tan determinantes en nuestras decisiones. Está bueno lo que vos decís, Vale, porque son pequeños tips que podemos llevar a la práctica en el día a día, más en esta situación actual que vivimos, en esta pandemia, en esta cuarentena social obligatoria, que más allá de que se hayan flexibilizado algunas actividades, todavía seguimos inmersos, y la verdad es como, no sé si está bien dicha la frase, pero es como que las emociones las tenemos a flor de piel, ¿no? Es como que todo se exacerba. Sí, ahora que estamos, ¿no?, con esta situación, ¿no?, con todo este contexto, y también algo muy importante tienen que ver los pensamientos, están muy relacionados a las emociones. Yo recién decía que los estímulos vienen del exterior, pero es cómo uno percibe ese estímulo. Muchas veces uno lo percibe como una amenaza sin serlo en la realidad, es como uno lo siente y lo piensa. Y ahí con los pensamientos empieza uno, es generador como instantáneo los pensamientos de las emociones. Es como decir que nosotros vamos armando nuestra propia película, ¿no es cierto? En nuestra cabeza. Desde que nos levantamos, es el autodiálogo, ¿no es cierto? Uno se levanta y empieza a pensar, uy, tengo que hacer tal cosa, uy, no, qué mal que me fue ayer, cómo pude haber, ¿no? Y empezamos ya nosotros mismos con ese autodiálogo, y eso influye mucho en lo cotidiano y en lo que vamos a hacer, en nuestra relación. Entonces el pensamiento está muy ligado a la emoción. Todo lo que percibimos, las circunstancias, qué nos afecta y cómo lo vamos nosotros como elaborando y procesando, y es en este autodiálogo, en estos pensamientos. O sea que muy importante me parece esto de marcar el autodiálogo, el pensamiento y qué voy sintiendo yo, ¿no? Cómo desencadeno todas estas emociones y después las emociones con la conducta. De lo que sentí, si estoy enojado y de repente reacciono mal y me peleo con todo el mundo y desparramo para todo, el enojo es como una chispita, ¿no? Que uno con el mismo pensamiento ya después hace un fuego que es como imparable, porque va alimentando ese enojo. Entonces esto de uno mismo hacer consciente ese enojo y empezar a buscar opciones más asertivas, más saludables a ese enojo y no pelearme con todo el mundo, tiene que ver con este autodiálogo. Bueno, Vale, muchas gracias. Ya hemos agendado, como te digo, muchas palabras clave. Está bueno de eso de hacer dentro del autodiálogo, hacer un autoconocimiento cada mañana. Bueno, lo voy a poner en práctica y te voy a contar, porque bueno, qué sé yo, uno tiene los vaivenes anímicos
Y bueno, sí, es difícil. Hoy estoy como el tiempo. Sí, bueno, y uno va cambiando también con el tiempo. Y una última cosita nomás que quería marcar, hay un proyecto que ya se hizo ley en 2 provincias que es de educación emocional en el aprendizaje para que se implemente en todas las escuelas. Lo aprobó Corrientes y Misiones, pero está en la página, se encuentra en internet, que es Fundación de Educación Emocional. Es un psicólogo que se llama Lucas Malaisi, que él está promoviendo que se implemente esta ley y la podemos firmar ahí a través de la página para que se haga una realidad en todo el país, digamos. Es una ley de educación emocional que ya se aprobó en 2 provincias, así que me parece importante que la apoyemos. Necesita 35.000 firmas. Se llama, la página de Fundación de Educación Emocional. Bueno, muy bien, tomamos así nota, que bueno. Entonces vamos a participar y vamos a apoyar esta ley, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por tu visita, como cada viernes. Nos reencontraremos el próximo viernes. Que tengas lindo día. Un abrazo a la distancia. Igualmente, saluda a todos. Y bueno, amiguitos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Adiós!